Yo creo que en este mundo falta el conocimiento de la historia y eso yo lo noto mucho en todo. Hasta llegar a otra cosa que Huelva niega, y es que a finales del siglo XIX Huelva era una ciudad cosmopolita y burguesa. Y eso muchas veces ha dicho, no es que Huelva siempre ha sido un pueblo. No, lean, por favor. Al poco tiempo, Río Tinto era la primera mina del mundo. Trabajaban hombres, mujeres, niños. En el caso de Río Tinto, se hacen postales en las que vemos a los trabajadores metidos hasta la rodilla en las aguas ácidas. Claro, no pasa nada. Es el progreso. ¿Qué conservamos hoy en Huelva de herencia del legado británico? El muelle de Tarsis y el muelle de Río Tinto, que mal llamamos aquí del tinto, pues demostrando otra vez el desprecio de nuestra historia. ¿Es cierto esto que también el veraneo en Punta Umbría lo inician los ingleses? Totalmente. Claro, lo inicia Sunday. Y una biografía nunca es un cuadro completo. Entre otras cosas porque no tenemos a la persona para preguntarle. Pocos años antes de morirse todavía tuvo la iniciativa de montar la primera sociedad pesquera que en Huelva iba a utilizar barcos de vapor. Sí, ha sido la primera mujer rectora de la Universidad de Huelva. Claro, la primera de la Universidad de Huelva, la tercera de Andalucía. Bueno, yo en aquel momento tenía una situación personal complicada con mi hermana enferma de cáncer. Me pareció como que sí, que podía ser un momento que en la Universidad de Huelva se podían hacer cosas. Por remontarnos un poco al inicio, me voy a ir al año 1873. El Estado español está, se podría decir, en quiebra económica y toma la decisión de poner en venta las minas milenarias de aquí de Río Tinto, ¿no? Grosso modo. Sí. Creo que... Grosso modo. Creo que esta venta tampoco es fácil. No. Bueno, de hecho, la minería no empieza con Río Tinto. Quizá la minería empieza mucho antes. Todo lo que por ejemplo, consideres. Una gran empresa, que es Tarsis, empieza antes. A Tarsis le pasa como a aquellos deportistas, ¿no? Pensemos en un tenista, muy bueno, pero como ha coincidido cronológicamente con Nadal, pues ya sabe que nunca va a ser el mejor. Pues a Tarsis le pasó eso. Si no hubiera estado Río Tinto, Tarsis hubiera sido una empresa, estaríamos hablando de Tarsis todo el día, ¿no? Al aparecer Río Tinto, pues Tarsis se queda eclipsada y ya todo se centra en Río Tinto porque realmente era un gigante, ¿no? La decisión de vender las minas se toma antes. Se discute desde los años 50 y se toma antes porque fue una decisión muy difícil de tomar. También sobre eso hay mucha literatura errada, ¿no? El gobierno era consciente de la importancia del yacimiento, no lo minusvalora. Es la joya de la corona de la minería española, en un contexto en el que además el cobre, la pirita, el azufre tienen una alta valoración industrial. Entonces, se sabe que vender el yacimiento es algo complicado. Incluso hay un discurso de Figuerola en el Parlamento que dice, doloroso es tener que proceder a la venta de las minas, ¿no? O sea, usa un político la palabra doloroso. Entiendo que no queda más remedio. No queda más remedio y eso ya se precipita durante la época del sexenio, donde hay una gran crisis financiera del Estado. Se necesita además cash. Se necesita que el dinero llegue líquido y rápido y en una gran cantidad. Y entonces cuando ya se decide a vender la mina, con distintos intentos que van fracasando hasta que finalmente se vende. Fundamentalmente hay dos cosas que dificultaron la venta, o tres. La primera, que aunque se ha dicho que se malvendieron, claro, si tú lo pasas a dinero de ahora, pero en aquel momento era mucho dinero para una inversión que comportaba riesgos. Y tenía dos riesgos. El primero, que España tiene una convulsión política muy grande. De hecho, las minas se venden casi en el momento en que está proclamada la Primera República, hay una inestabilidad política enorme y los inversores extranjeros, igual que pasa ahora, tienen miedo a invertir en un país en el que no se sabe qué estabilidad política va a haber o qué decisiones se van a tomar desde el poder. Y la tercera cuestión es que la mina no es rentable si al mismo tiempo no se concede el ferrocarril. El yacimiento no se puede vender sin la concesión del ferrocarril. Y de hecho, cuando ya se forma el consorcio anglo-alemán, que es otro detalle importante, que compra la mina, es porque ya se había conseguido la concesión ferroviaria. ¿De qué te sirve una mina
en plena si no puedes transportar provincia si no tienes cómo sacar el mineral. Entonces, si no me dan la potestad de construir la misma empresa, el ferrocarril, no va a tener rentabilidad. Y cuando ya se alinean esos tres elementos es cuando se consigue que la mina se venda. Decías que se crea un consorcio donde también hay participación alemana. Sí, es un consorcio no solo realmente británico. Claro. Siempre hablamos de Río Tinto como empresa británica porque estuvo residenciada en Londres, pero hasta el último momento hay una participación importantísima del capital alemán. Y no solamente del capital, sino que en el Consejo de Administración durante muchísimas décadas hubo alemanes tomando decisiones sobre la empresa. Y aquí ya juega un papel, creo que importante, tengo entendido, Guillermo Sundheim, en lo que es la compra de las minas, ¿no? Sí, de hecho, él se traslada a Inglaterra y, bueno, mueve ellos allí. Están un poco detrás de todo el proceso, probablemente eso no está contrastado documentalmente, pero impulsan la decisión gubernamental de vender porque tienen mucha influencia en Madrid. Pero eso, como digo, es una interpretación que no está contrastada documentalmente, pero sí que está contrastado que ellos son los que se van a Europa y empiezan a unir socios, por eso está la parte alemana, para que se forme un consorcio capitalista donde cada uno pone reunir todo el dinero que hace falta. Sí, porque es mucho dinero. Entiendo que sería mucho dinero, efectivamente. En aquel contexto es mucho dinero, sobre todo con ese escenario de inestabilidad, ¿no? Entonces ellos consiguen unir pues desde bancos alemanes, bancos británicos, la empresa posiblemente constructora del ferrocarril, pequeños comerciantes, aseguradoras, hacen un consorcio muy diverso, están ellos mismos, Sundheim y Deutsch, la empresa, y son los que consiguen garantizar a esos grandes inversores que ellos tienen capacidad de influencia en España como para conseguir que este negocio fructifique y prospere, y que tienen garantizada la concesión ferroviaria, que de hecho, tal y como se compra la empresa, se empieza a construir el ferrocarril. Es más, antes de venderse la empresa, ya Sundheim y Deutsch habían comprado la franja de terreno por la que tenía que pasar el ferrocarril. Aunque más adelante sí profundizaremos más en la figura de Guillermo Sundheim, pero por ponerlo ahora un poco en contexto porque va a salir mucho, ingeniero alemán que él ya se encontraba en Huelva. Él no es ingeniero. ¿No es ingeniero? No tenemos contrastado que fuera una persona titulada en ingeniería, aunque es una persona de una formación elevada. Bien. Pero el ingeniero es Deutsch, que es ingeniero de mina. ¿Otro alemán? Otro alemán. Que también está en... Bueno, ellos se conocen, ¿no? Ellos se conocen, probablemente se conocen en Londres. En Londres, perdón. Sí, durante una estancia que tienen los dos en Londres, pero esto también, según la fuente, hablan de que se conocen en Londres, también hay quien dice que se conocen en Bilbao, y lo que está claro es que en Sevilla coinciden. Es decir, lo que tiene mayor certeza, aunque hubiera un conocimiento previo, es que en Sevilla ya ellos son socios, junto con otro empresario sevillano, es decir, que ahí ya hay un vínculo fuerte. Luego hablaremos de sus sociedades, todo el tema del manganeso y tal, pero ahora mismo ellos dos son los que se trasladan hasta Londres, ¿no? Y mueven un poco el tema para conseguir todo este dinero a través del consorcio y la compra de las minas, que creo que se venden en 92.800.000 pesetas de la época. Sí. Estamos hablando del año 1873. Es un dinero. Supongo que al cambio sería muchísimo dinero. Es verdad que el gobierno quería que todo el dinero llegara, como te digo, cash, y después no pudo ser. Sí. El gobierno tuvo que terminar negociando una parte de entrega en dinero contante y sonante y luego como en módicos plazos que se irían pagando ya en una planificación anual, ¿no? ¿Y fue una apuesta arriesgada por parte del consorcio? Porque supongo que no existirían los medios tecnológicos que hay hoy como para saber si el yacimiento tenía mucho mineral, poco... Claro, hoy tú te vas a una mina, a cualquiera de estas que ahora están funcionando en Huelva, y tienen ya una prospección hecha y saben hasta dónde llega el mineral, cuánto tiempo van a tardar en sacarlo, qué calidad va a tener el mineral. En aquel momento, hombre, se sabía por la propia importancia histórica que había tenido el yacimiento de Río Tinto y porque a la vista se veía su dimensión, que era un yacimiento importante. De ahí el temor de la corona y del Estado a venderlo. Pero, claro, no tenían seguridad de eso cuánto iba a dar, ni de qué calidad iba a ser el mineral que se fueran a sacar y de la dimensión. Hoy sabemos, claro, ahora es fácil decir, hoy es que compraron un yacimiento, pero en aquel momento no hay tecnología que permita saber qué es lo que estás comprando realmente, que está bajo el suelo. Sí, pero es verdad que la idea que ha imperado quizás sea la de que se malvendió, sin tener en cuenta eso, ¿no?
Que sí, también... por eso te digo que hay muchas cosas como que han arraigado y Sí. que por mucho que tú las escribes y las explicas, la gente las sigue repitiendo como si fuera una especie de mantra, ¿no? Sí, sí. Entonces, mal vendido. En el contexto de la época, ¿no? Sí. También se dijo, es que se hizo por parte del Estado una valoración muy baja. España tenía en ese momento los mejores ingenieros de minas del mundo, ¿eh? España tenía ya una escuela de ingeniería de minas muy potente y gente muy lista con los recursos de la época. La gente que hizo el inventario de Río Tinto no lo hizo mal, lo hizo bien, con lo que podía en ese momento conocer. Entonces también hay ahí como una especie de menosprecio a esos ingenieros españoles que eran gente cualificada, pero claro, cualificada en relación a su tiempo. Sí, entiendo. Y una vez que se formaliza la venta de las minas, entiendo que a partir de ahí lo que hace el consorcio pues, es reclutar a todos los ingenieros, directivos, en fin, todas las personas que son necesarias para poder poner en marcha la producción de mineral. Sí, Eso mira, sería una aventura. Curiosamente, en ese consorcio hay gente que tiene experiencia en banca, en comercio, en construcción ferroviaria y tal, pero no hay ninguna empresa que haya tenido antes importancia minera. De hecho, la empresa matriz, la principal, que es la Madison & Co., viene de una empresa que actuaba en China, en la zona asiática, y que tenía, por ejemplo, compañías navieras, compañías de seguro, compañías ferroviarias también, comerciales. Eran los que habían gestionado el opio en China. Pero no habían hecho nunca una inversión en minas. Esta es la primera que hacen. Y de hecho les funciona tan bien que luego siguen invirtiendo en muchas más minas en otros lugares del mundo. Por eso ahora la empresa de Río Tinto sigue existiendo y sigue siendo una empresa minera, pero en otras partes del mundo. Y precisamente lo que les hace ver que hay ahí un gran sector en el que puede haber mucha riqueza es la experiencia en Río Tinto. Entonces, como ellos no son ingenieros, ¿qué es lo que hacen? Pues, claro, buscar eso, buscar gente cualificada que en ese momento pueda venir aquí y poner en marcha la explotación, que también se ha dicho que como no había una empresa de tradición minera, no sabían explotar la mina. Eso no es verdad, porque además al poco tiempo Río Tinto era la primera mina del mundo, sí, con unos dividendos y un nivel de producción imponente. Eso no lo hacen unos cualquiera, ¿no? Entonces, realmente esa es un poco la idea. Una empresa que llega con una visión de la época victoriana, sí, del modelo de empresa victoriana. ¿Qué comporta esto? Pues algo que a lo mejor para nosotros es difícil de entender, pero que en el contexto de la época encaja perfectamente. Yo soy un capitalista que tengo que rentabilizar mi inversión y la de mi socio y voy a sacar de aquí todo lo que yo pueda con los menores costes posibles, pero al mismo tiempo tengo una visión como mesiánica de mi papel y entonces ahora yo voy a montarle a los niños escuelas, hospitales a los obreros, economatos para que no falte la comida, que eso también tiene una doble utilidad de control y de adoctrinamiento ideológico, pero parecen como dos caras distintas de la moneda, ¿no? Por una parte soy paternal y por otra parte soy un padrastro, porque voy a tratar a los obreros con mucha severidad, pero al mismo tiempo con esa visión como de social, ¿no? Entre comillas. Claro, lo que pasa es que era una visión social un poco perversa, ¿no? Porque... utilitaria. Sí, por lo que yo he leído, para los obreros era la amenaza del despido. O sea, era muy difícil dejar tu trabajo porque al final las escuelas eran de la empresa, la atención sanitaria era de la empresa, la casa es de la empresa, casas eran te quedas sin casa. De la empresa, controlaban, te tenían muy atado. Sí, pero eso es la época. Y eso no es Río Tinto, eso es cualquier empresa de la época. Sí. Cualquier empresa española o cualquier empresa europea de la época, porque es la forma en la que se relaciona el empresario. Es importante puntualizarlo, sí. Claro, es que a veces se arroja sobre la empresa de Río Tinto como una cantidad de cosas como si fuera... No, es que funciona así. Es que era así. Es que funciona así y está en la literatura y está en la investigación y está en la fuente. Por eso digo, Río Tinto no es sino el modelo de empresa victoriana. Obtener los máximos beneficios con los mínimos costes, por supuesto, en un contexto desregulado. Nadie está en ese momento diciendo que hay que preservar el medio ambiente, ni no contaminar, ni tener, por ejemplo, prevención de accidentes de los trabajadores, que eso no existe. Es que nos quedan por lo menos 30 años para que eso empiece a hablarse. Sí. Entonces, pues ese modelo, pero además en el caso de Río Tinto, infiltrado por su propio presidente del Consejo de Administración, que era Hugh Madison, que tenía como
una visión religiosa de la vida y entonces quería como evangelizar, educar al niño, cuidar al enfermo. Pero en esas cabezas todo entra perfectamente, no hay contradicción, ¿eh? Bien. ¿Y cómo era la Río Tinto de la época? Antes de la llegada de los ingleses. ¿Seguían viviendo de la minería? La Río Tinto, bueno, la cuenca minera en general. Sí, Río Tinto, lo que es el pueblo. Bueno, pues en el momento en el que llega la compañía de Río Tinto es una zona muy depauperada porque la mina se había parado años antes y después de un periodo de explotación muy duro que fue el de Remisa. Entonces es una zona que está como empobrecida. Por ejemplo, Hugh Maddison, cuando hace su primer viaje a Huelva, ¿no?, y llega a Río Tinto, luego escribe una carta a su familia, que son unos documentos muy valiosos porque ahí no se está hablando para el público, se está hablando para tu mujer o para tus hijos, ¿no? Eres sincero. Claro. Ese tipo de información privada para los historiadores es muy valiosa, claro, porque es más franca, más sincera que lo de un documento. Y en esas cartas, que están publicadas además, él cuenta que, claro, cuando él llega a Río Tinto y ve los niños desnutridos, descalzos, analfabetos, él tiene la sensación de que tiene que hacer aquí lo mismo que él había visto a su familia hacer en China. Él había visitado las misiones presbiterianas en China y entonces él dice, yo tengo que hacer aquí algo por estos niños, y se lo dice a su mujer, yo no voy a descansar hasta que estos niños tengan una escuela, tengan alimentos, tenga tal, ¿no? Entonces, la llegada de la empresa es un revulsivo para la cuenca minera. La diferencia cultural entiendo que sería enorme. Enorme. Muy grande, abismal. Muy grande, muy grande. Por eso también, cuando hablamos del aislamiento del británico con respecto al español, es que estamos hablando de dos mundos totalmente distintos. No ya entre Inglaterra y España, que son dos países muy distintos en ese momento, sino entre Inglaterra, el sitio de donde esta gente viene, que vienen de Londres, vienen de Edimburgo, vienen de sitios muy ricos, y encontrarse en una provincia rural, pobre como es la de Huelva. Entonces el contraste pues es similar como si nosotros ahora pues trabajamos para Telefónica y nos manda a una ciudad africana, ¿no? Sí. Entonces los contrastes son muy fuertes. Sí, es muy probable que hiciéramos un poco lo mismo, hiciéramos comunidad y no tengas la menor duda. Sí. Claro, es que esto, yo creo que una de las cosas con las que tendríamos que enfocar esto es, por supuesto, contar las cosas, pero también intentar penetrar en la mirada del otro. Porque, por ejemplo, hay un diario del hijo del primer director de las minas, que es también un documento valiosísimo, porque es un chaval que se viene de estar en Londres, en lo que era Londres en ese momento, ¿no?, la capital del mundo, y lo mandan a Huelva. Y entonces este chaval pues cuenta en su diario, además con una frescura, ¿no?, de persona joven, pues cuenta, claro, él extraña el paisaje, él extraña el clima, él extraña la comida, extraña las costumbres, lo extraña todo. Está todo el día malo, porque aquí las condiciones, por ejemplo, de potabilización del agua eran muy malas, entonces cuenta que todos los días tenía diarrea. Claro. Y cuenta, por ejemplo, el contraste entre la relación que él vivía en Londres con las jóvenes y las jóvenes españolas, más anticuadas, siempre bajo la vigilancia de sus madres, normalmente con poca cultura, ¿no?, porque no solían estudiar las mujeres. Entonces, eso también te ayuda a ponerte en la visión del otro, que no lo podemos perder de vista. Sí. Y una vez que llegan y empiezan, bueno, pues con todos los trabajos que son necesarios, la construcción del ferrocarril entiendo que sería una obra, entiendo yo, faraónica. Pero rapidísima. El ferrocarril desde Río Tinto hasta Huelva. La mano de obra, entiendo que la localizan aquí en la provincia, ¿no? Sí, bueno, ellos siempre funcionaron, por lo menos hasta muy avanzado el siglo XX, de la misma forma. El staff directivo, el staff cualificado viene del Reino Unido, viene además de Escocia. Muchas veces decimos los ingleses. Ingleses había muy poco, eran casi todos escoceses. Legado británico, ¿no? Y vienen además en un sentido muy clánico, ¿eh? Había familias que venían a dirigir. Y sobre todo, digamos, ese staff cualificado es el staff que viene directamente de Escocia, aunque también hay gente española que se incorpora, contables, capataces, administradores. Es decir, también hay un escalón que lo cubren los españoles que estaban cualificados. Y luego la enorme concentración obrera que se forma en ese momento, primero en la mina y luego también en Huelva, en la ciudad. Esa concentración está integrada por gente de la propia Huelva, mucha gente del
mundo agrario que abandona la agricultura o la pesca también para dirigirse a la mina, porque la mina paga mejor y no es un trabajo estacional. Y luego viene gente de toda España. Es decir, tú coges los registros, eso también está estudiado, y hay muchísima gente de Portugal, muchísima gente de Almería, de Extremadura, de Asturias, porque esto es una enorme llamada de atención de lo que está pasando en Huelva. Y no solamente Río Tinto, es que en ese momento la provincia es un queso gruyer lleno de minas. Y Río Tinto, como digo, es el gigante, pero luego están otras también muy potentes que contratan a mucha gente. Entonces, todo eso es también, como te digo, una transformación demográfica y cultural de la provincia, que es el incremento demográfico es exponencial. No hay precedentes de ese crecimiento. Muchísimas personas aquí a trabajar. Claro. En lo que es la zona de la Cuenca Minera o Río Tinto, la propia compañía tiene que construir viviendas, ¿no?, para los trabajadores. Tiene que poner toda una intendencia. Cuando llegan miles de personas, hay que poner a funcionar no solamente una intendencia productiva, que eso por supuesto, es decir, la mina empieza rápidamente con una explotación a destajo para conseguir los máximos beneficios y a los pocos años está dando unos dividendos impresionantes. Pero también tiene que crear toda esa intendencia. Por ejemplo, es muy importante que no falte la comida, porque si el obrero, que está trabajando además en un trabajo muy duro, porque la mina es un trabajo muy duro y muy arriesgado, no tiene sustento, eso es un problema social. Ahí vas a tener movimientos importantes. Entonces, una de las grandes preocupaciones de la mina, y hay presión incluso hacia el gobierno, es que aquí no falte la subsistencia, que no falte el alimento, porque entonces eso puede conducir a unos levantamientos obreros importantes. Y claro, todo eso es una intendencia de suministro muy llamativa. Un movimiento obrero, además, que tengo entendido que por aquella época y en Huelva, bueno, era avanzado en el sentido de que ya existían sindicatos, existían movimientos obreros. Todavía no. Todavía el sindicalismo en Huelva llega ya cuando estamos en el siglo XX. ¿O había tradición obrera, quizás? Sí, lo que hay es, no hay un sindicalismo formalizado en el sentido que se entenderá en el siglo XX o como lo entendemos ahora, pero sí que hay un movimiento obrero organizado, no sindicalmente, pero digamos hay un movimiento, que es el precedente en toda Europa al sindicalismo formal, ¿no?, que son sociedades espontáneas, muchas veces muy informales, pero hay un aglutinamiento de obreros que, por ejemplo, se expresa muy claramente en el año de los tiros, en 1888, y en los años precedentes hay una canalización de las demandas obreras a través de ese asociacionismo informal. Que luego, claro, esa es la semilla muy castigada porque la represión de la compañía es muy dura cada vez que hay un pronunciamiento obrero y hay momentos en los que se desmocha todo y hay que volver a construir ese asociacionismo hasta que ya se formaliza, pues en la segunda década del siglo XX ya tenemos pues un movimiento organizado más difícil de erradicar.